cola ciático viene por aquí, se divide en hueco popliteo en tibial, que va a ir por gemelo y se va a hacer interno, y se va a hacer la planta del pie, y peroneo común, que lo vamos a estimular aquí en el hueco popliteo, rodea la cabeza del peroné y se divide en dos. Superficial, que va a ir en esta línea, entre el maleo externo y tendón de aquí y la cabeza del peroné, y el profundo, que ya lo pinchamos ayer, que va a ir más medial, más por el tibial anterior, y se va a ir hacia el hígado 3. ¿Vale? Entonces me va a interesar el común, que va a estar por detrás de la cabeza del peroné, el superficial, que va a estar en esta línea, las ramas cutáneas, que van a estar por aquí, y el sural, que va a estar por aquí. ¿Vale? Así cogemos toda esa parte motora y el empeine en la parte lateral sensitivo. Entonces, el peroneo superficial lo vamos a poner en el hueco popliteo, por dentro del hueco popliteo, palpáis el bíceps femoral, os ponéis con el pointer y buscáis eso. Bueno, ahí aparece, se encontrará un foto de peronea, pero puede aparecer cualquier rama o del superficial o del profundo, porque estamos simulando el común. Entonces es como trabajar un plexo, por así decirlo, ¿no? Como un nervio de manera indiferenciada. Cuando trabajamos un tronco que luego va a dar muchos nervios, nos interesa provocar una respuesta global. Luego, para ser específico, ya nos vamos más a cada nervio. Y luego toco la cabeza del peroné y me voy por detrás. Porque una vez que pasa la cabeza del peroné ya se divide en superficial y profundo. ¿Vale? Entonces me pongo por detrás y busco como el de hueco popliteo. Aquí cuesta un poquito más porque ya hay más masa muscular, pero ahí lo tenéis. Hurgar con el pointer, ¿vale? Este pointer, el que tenga la cabeza redondita, te permite, a ver, tampoco ser agresivo, pero sí hurgar un poquito con él, ¿no? Poder profundizar y demás. Entonces el que hemos llamado punto así. Y luego, una vez que paso la cabeza del peroné, entre esta línea de cabeza del peroné y maleo externo, toda esta línea es vesícula biliar. Vesícula biliar es el meridiano que va por toda la parte lateral del cuerpo. Lo vamos a poner en el tricémino, lo vamos a poner en trapezio, lo pondríamos en torácico largo, lo pondríamos en la zona del trocánter, tensor de la fascia lata, peroneos y parte de cuarto quinto medio. ¿Vale? Entonces el meridiano más lateral. Entonces los puntos oficiales, por así decirlo, de acupuntura son vesícula 34, que medicina china lo que se hace es tocar la cabeza del peroné y me voy hacia abajo y hacia adentro, en diagonal, sin levantar el dedo. ¿Vale? Hacia abajo y hacia adentro. Normalmente en acupuntura, como luego está el peroneo profundo, que está aquí, que es estómago 36, claro que están muy juntos. Entonces hay una tipo de acupuntura que es la acupuntura transfisiante, que no quiere decir que entre por un lado y salga por otra aguja, que eso también lo incluye la medicina china, pero es estimular dos puntos con una misma aguja. Pero muchas veces en la acupuntura te dicen de pinchar de vesícula 34 a estómago 36. Ahora, para el índice no me interesa eso, porque si yo pincho hacia medial, el que marca el efecto es la punta de la aguja. Entonces si yo pincho hacia medial, voy a estimular el peroneo profundo. Y decimos que nos interesa el peroneo superficial. Entonces, o pincháis hacia perpendicular hacia camilla, o un poquito hacia atrás, o directamente os quedáis por debajo de la cabeza del peroneo. ¿Vale? Es decir, para basarnos en anatomía, tuneamos un poco los puntos, ¿no? Nos adaptamos para que la respuesta sea más pura de peroneo superficial y no tanto de profundo. Si trabajáis a nivel visceral, pues ahí sí cumplimos más los requisitos de acupuntura para coger esas funciones del punto. Igual que vesícula 39 sería el equivalente a bazo 6, pero por fuera. 4 dedos por encima del maleo externo, y en vez de quedarme por detrás del peroné, como hacíamos con el tibia, que me metía por debajo de la tibia, me meto en membrana interósea. ¿Vale? Ahora, mi consejo es que no os quedéis oficialmente o estrictamente 4 dedos por encima, porque ahí puede aparecer respuesta muy sensitiva. Ahí ya el peroneo superficial empieza a dar ramas cutáneas y a veces este punto es desagradable. Entonces, podéis pinchar ahí, pero si resulta desagradable, iros un poquito más arriba. ¿Vale? Como ves la línea del maleo vesícula biliar, pues os vais más arriba. Porque aquí me interesa la respuesta motora. Entonces, cuanto más pegados al maleolo, más sensitivo. Cuanto más hacia arriba, más motor. Tampoco lo pongáis aquí, pero sí que os podéis subir un poquito desde el 39. ¿Vale? Desde el 39. Y luego las ramas cutáneas de este nervio, del peroneo superficial, son vesícula biliar 41, entonces el punto medio entre los dos maleolos, el interno y el externo, trazo una línea hacia la mitad, y este sería estómago 41. ¿Vale? Yo digo, por aquí viene el profundo y se tiene que ir hacia el hígado 3. Entonces por aquí puede pasar el peroneo profundo. Entonces si aparece extensión de dedo, tumbo la aguja, para que sea solo sensitivo. Y luego vesícula biliar 40 vamos a hacer lo mismo que haríamos con vesícula biliar 34, que es maleolo externo, y me voy hacia abajo y hacia adentro. Eso sería vesícula biliar 40, que es el ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Vale? Entonces, dos ramas sensitivas del peroneo superficial, que veis que anatómicamente son dos zonas importantes. Y luego me queda el nervio sural, que es una rama que se forma de la unión del tibial y del peroneo común, y va por toda la parte lateral, del tendón de Aquiles, del talón y del quinto meta. Entonces, los dos puntos de abordaje serían punto medio entre maleo externo y tendón de Aquiles, vejiga 60, y un través de dedo por debajo del maleo externo, vejiga 62. ¿Vale? Entonces, esto a 80 y esto a 2. ¿Vale? Es como muy visual. Lo de arriba frecuencia abajo, lo de abajo frecuencia alta. Bueno. He hecho un poquito de esto. Que huele además a... Bueno, aquí lo bueno es que vamos a utilizar, menos para estos dos, agujas de 30. Entonces, y para el peroneo superficial, agujas de 40. Todavía no me he aprendido los colores.
volvemos a buscar vejiga a 39. Pensar que un punto para encontrarlo solo con pointer tenéis que subirlo a 3, 4, ¿vale? Bueno, depende de la persona, pero... Pues yo lo que hago cuando busco con el pointer un punto es encontrarlo, pongo el pointer a 0 y hago una marquita, ¿no? Para guiarme en la bola. Y lo pincho en la misma dirección que lo encuentro con el pointer, es decir, hacia perpendicular. Y esa es la respuesta. ¿Vale? Ahí ya al 1 sobra, claro, porque está tan expuesto el nervio que... ¿Bien? ¿Te arrepientes de haberlo leído? Todavía. Creo que todavía está muy dormido para emitir una opinión. Por detrás de la cabeza del peroné, lo hemos buscado antes con el puente, pero fijaros, yo toco el hueso, me voy por detrás, pegados al hueso y os chocáis contra el hueso. Yo ya me he chocado con la cabeza del peroné. Eso se está arrepintiendo. Vamos a perder clientela, me parece. Es un cuello de botella, es un filtro para que se queden los que de verdad merecen la pena. Vale, cabeza del peroné, en vez de irme hacia abajo y hacia medial, para no coger el profundo, me voy solo hacia abajo, pero pegadito a la cabeza del peroné. Y pincho totalmente perpendicular. Incluso ahí, os podéis chocar con la gamba. Parestesia. Vale. Vamos despacito. No sé qué sentí. ¿El qué? No sé qué sentí. Así. Ahí ya la versión. ¿Vale? Luego con la Qtens, es verdad que hay puntos que con el pointer son como muy bruscos y luego con la Qtens se tolera mucho mejor porque podemos ir subiendo mucho más específicamente. ¿Vale? Entonces con el pointer, ser cautos de verificar, lo dejáis y ya está. Y luego 39 de vesícula, en vez de quedarme tan distal, me voy un poquito más hacia arriba. Y me meto en membrana interósea. Entre tibia y peroné, pincho, perpendicular. ¿Veis? También los peroneos hay como se contraen. ¿Notas por aquí? Empieza a dar respuesta sensitiva, que por eso puede ser desagradable esos puntos. Y luego me quedan las ramas cutáneas, pero no superficial, punto medio entre los dos maleolos, aguja de 30, voy totalmente perpendicular, verifico con el pointer. Mirad, justo lo que os decía que no debería pasar, motor. extensión. Pero lo he hecho para que lo veáis. Perfecto. Y ahora lo que hago es reorientar la aguja hacia abajo, subdérmica. Tiene un punto de contracción. Sí. Y si no, lo que podéis hacer es hacia afuera. Perdona, si no te quito la aguja y te la vuelvo a poner. Hay un pelín todavía. Me hace levantar. La saco y la pongo totalmente subdérmica. Y sigue bien. Vale, pero bueno, luego con el Acutens os pasa eso y ya lleváis 3 o 4 intentonas, lo dejáis con el Acutens, sí que podéis hacer que se priorice la respuesta sensitiva sobre la motora, ¿vale? Y si no lo ponéis todo a 2 hercios, que tampoco pasa nada, ¿vale? Pero más de 3 o 4 intentonas, ya por lo que sea tiene ramas del pelo profundo y muy superficiales y tampoco os lo convirtáis en algo personal, ¿no? De abuelo yo, ¿sabes? O sea, lo dejáis y ya está. Maleolo externo y me voy hacia abajo y hacia adentro y este normalmente lo pincho hacia medial. ¿Vale? Como luego vamos a tener estos dos, lo dirijo hacia medial. Y ahí sí que es, bueno, no voy a decir que es imposible, pero ahí no hay respuesta motor. No hay ningún nervio motor por ahí debajo. Le suele dar respuesta sensitiva por aquí. Y las dos últimas, sural, vejiga 60, punto medio entre maleo externo y tendón de Aquiles, aspirina. Igual, este es sensitivo, pero por debajo no hay ningún nervio motor. Entonces lo pincháis 90 grados y normalmente da respuesta por aquí. ¿Vale? Sí, por ahí. Justo por donde tú quieres que diga. No, pero el sural, igual que hay otros nervios sensitivos que sí son más difíciles que bajen y demás, el sural es relativamente fácil. En cuanto lo estimulas, aparece parte lateral del talón, maleo externo, quinto meta. Y por debajo del maleo externo, vejiga sentido, que yo lo suelo pinchar subdérmico hacia afuera. Entonces apoyo la aguja, tumbo y entro subdérmico, ¿veis la aguja? Hacia el tendón de Aquiles. Listo. Ya os digo, muy interesante esto, quizás más que para 15 de tobillo, que sí también son frecuentes, para lumbociáticas. Sobre todo estos dos y el sural, porque el sural de inervación por aquí y la parte lateral de la planta también. Y entonces muchas veces hay pacientes que mejoran del dolor de lumbociática, pero se le queda una disestesia, parestesia por aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar sural, ¿vale? Luego el mediano de vejiga pues sigue por detrás y por delante de la cabeza del quinto meta hasta la uña del quinto dedo del pie. Entonces ponemos. Ayer vos dijiste que con 5 sesiones uno ya sabe si va a funcionar o no, si mejora o no. Y si está mejorando, ¿cuántas sesiones haces? Puedes plantearte de repetir otro ciclo, pero separando más las sesiones. Depende cuánto le quede por mejorar, ¿no? A lo mejor esa pequeña mejoría que le queda, pues a lo mejor es más cuestión de ejercicio, de adaptación. Bueno, cuando las agujas son tan superficiales, poner mejor la pinza en el cuerpo de la aguja.
Si lo ponéis en el mango, hay más peso y se puede salir. Además, al provocar una respuesta motora más potente, pues puede salirse la aguja, ¿vale? Siempre que veis que la aguja queda estable. Entonces, será especialmente importante en esta zona, zona periférica donde son agujas cortas, o en la cara, por ejemplo. Entonces, siempre que la aguja que no quede como doblada. Y esto os pasará también. Lío de cables. Os podéis cortar el vídeo si queréis, porque me tardas 20 segundos o un... Entre sí, vejiga 39 con punto ASI, los dos del perón superficial entre sí, vesícula 34 con vesícula 39, todo eso va a ir a 2 hercios, los dos del sural entre sí, vejiga 60 con vejiga 62, y las dos ramas cutáneas del perón superficial entre sí, estómago 41 con vesícula biliar 40. Cuando tengáis motor y sensitivo, acordado de la rodilla, intentad primero lo motor, porque los sensitivos siempre es un pelín más desagradable. Si subís primero lo sensitivo y notar el hormigueo, luego no se va a tolerar mucha respuesta motora, ¿vale? Entonces, voy a 2 hercios, estoy con el peroneo común, con el amarillo. Bien, voy con el blanco, peroneo superficial. Un poquito menos. Mejor. Ahí. Y a 80 subo sural y subo el peroneo superficial. Lo voy subiendo a la vez, como dijimos ayer, ¿vale? Para que la sensación de hormigueo sea más general y los dos queden más o menos a la misma intensidad. ¿Notas hormigueo? ¿Menos? ¿Dónde notas? ¿Por la parte lateral? Sí, claro, claro. Yo veo tipo de corriente. Pues eso sería.